Buenos días, jóvenes. ¿Listos? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, podemos empezar. Miren, los resultados del examen, las calificaciones completas, no las he subido porque la plataforma no la han habilitado. Al parecer la habilitan hoy, entonces, si la habilitan hoy, para mañana les mando las calificaciones con su jefe de grupo. Entonces, ¿empezamos? Sí, doctor. Empezaremos, chicos, con la anatomía del plexo braquial, porque a continuación hablaremos sobre el propio bloqueo del plexo braquial y las técnicas que abarcó el libro. Bueno, para empezar, pues, la anatomía del plexo braquial. Una breve descripción, pues como sabemos, van a salir de las raíces C5 a T1. Salen de los agujeros intervertebrales para luego emerger entre los músculos escalenos anterior y medio en el surco interescalénico, para arriba de la segunda sección de la arteria subclavia y por detrás de la arteria vertebral. Las raíces C5 y C6 van a am, anestemosarse para formar el tronco superior. La C7 continúa para formar el tronco medio. C8 y T1 van a formar el tronco inferior. Los tres troncos transcurren en sentido interlateral y cruzan en la base del triángulo posterior del cuello y la primera costilla. Aproximadamente en los nervios, aproximadamente al nivel en que los nervios transcurren por debajo del músculo pectoral menor. Los ramos convergen y forman los tres cordones: el cordón lateral, el cordón, disculpa, el cordón medio y el cordón posterior. Los cordones están agrupados alrededor de la segunda porción de la arteria axilar, inmediatamente detrás del músculo pectoral menor. Los tres cordones luego bifurcan en ramos terminales que vienen siendo los nervios mediano, cubital, radial, axilar y músculo cutáneo del brazo. Y aquí podemos ver, pues, las raíces C5T1, los troncos, los fascículos y los nervios terminales. Mira, aquí hay que aclarar una cosa. Algunos libros los describen como fascículos y en otros libros los describen como cordones, como explicaste tú ahorita. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los nervios terminales del plexo braquial, porque es algo muy importante en el bloqueo de este plexo. Aquí podemos ver en la figura 3611 la trayectoria de los nervios terminales de la extremidad. Y en la figura 3612, pues va a señalar la inervación cutánea de los nervios terminales en dicha extremidad. Bueno, empezaremos con el nervio terminal del nervio radial. Este nervio nace en el plano profundo en relación con la arteria axilar, desciende por detrás de la axila, pasa entre las cabezas medial lateral del tríceps para luego descender aún más en sentido oblicuo hacia la cara posterior del húmero, inervando el tríceps, llegando al borde externo del húmero de 5 a 7 centímetros por arriba del codo antes de cruzar sobre el epicóndilo y llegar al compartimento anterior del brazo por delante del codo. El nervio se va a dividir y continuar como un nervio radial superficial sensitivo y un nervio interóseo posterior motor. Ahora continuamos con el nervio mediano. Aquí podemos ver su trayectoria y en la axila el nervio mediano suele estar por delante y por fuera de la arteria axilar. El nervio pues va a descender por la cara interna del brazo, por fuera de la arteria humeral, en la área
en el área de la inserción del músculo coracobraquial. El músculo cruza el codo y se encuentra medialmente en el músculo braquial y justo medial a la arteria y vena braquial. Distal a la fosa antecubital, el nervio emite sus ramos interóseos anteriores y los ramos sensitivos cutáneos. Aquí podemos ver su trayectoria señalado en un color amarillo. Continuamos con el músculo cutáneo del brazo. Disculpa, nervio músculo cutáneo del brazo. Este nervio, pues su trayectoria en sentido distal va a pasar por la inserción del músculo pectoral mayor. El nervio generalmente perfora el músculo coracobraquial, después de cual va a emerger y se sitúa entre el músculo coracobraquial y las cabezas cortas y largas del músculo bíceps braquial. Aunque es difícil observar cuando usando la ecografía, el nervio continúa como un nervio cutáneo lateral del antebrazo en la fosa antecubital y discurre a lo largo de la cara lateral del antebrazo, proporcionando unas ramas anterior y posterior. Y ya para terminar, vamos a comentar sobre el nervio cubital. Al inicio, el nervio suele transcurrir entre la arteria y la vena axilar, para seguir en la cara interna de la arteria humeral hacia el punto medio del húmero y antes de pasar hacia atrás y seguir hacia la superficie anterior de la cabeza medial del tríceps, el nervio luego pasa para detrás del epicóndilo medial del húmero. Se divide en dos fascículos, el fascículo humeral y el fascículo cubital del flexor cubital del carpo, y se va a encontrar en la cara medial de la articulación del codo. Y en su descenso del antebrazo, el nervio cruza en sentido anterior para aproximarse a la arteria cubital, exactamente por delante del cúbito, en una porción anterior. Y en la unión del tercio inferior de los tercios superiores del antebrazo. Aquí podemos ver su trayectoria marcada en amarillo. Y pues esta fue la figura que me proporcionó el libro, la cual está muy buena también. Y los dichos inervaciones cutáneas de los nervios terminales, el cubital, mediano, músculo cutáneo radial, cutáneo del brazo y el axilar. Ahora que entendemos esto, ahora vamos a hablar sobre la técnica de bloqueo de dicho plexo braquial. Este bloqueo fue descrito por el Dr. Winnie en la década de 1970. Está indicado principalmente para anestesiar, una anestesia quirúrgica del hombro, la parte superior del brazo, el antebrazo, aunque suele ser insuficiente para abarcar la mano. Para empezar, pues hay que colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal con la cabeza un poco hacia el lado colateral del plexo braquial que estamos tratando de anestesiar. El punto de referencia viene siendo el músculo esternocleidomastoideo para empezar nuestro procedimiento y se debe de acentuar. Como para todos los procedimientos de la extremidad superior, hay que preparar el sitio de inserción de la aguja y las otras áreas apicables de la piel con una solución antiséptica. Y si vamos a usar la técnica ecográfica, pues también asegurarse que esté estéril la sonda ecográfica, y que sea cubierta por un estándar o un apósito transparente. Aquí podemos ver el músculo esternocleidomastoideo, nuestro punto de referencia para la dicha técnica. Y empezaremos con una de las dos técnicas que mencionó el libro, la técnica guiada por estimulación nerviosa.
Bueno, para empezar hay que encontrar los puntos anatómicos de referencia para esta técnica guiada por estimulación nerviosa. Con las maniobras descritas de localización de músculo externo cleidomastoideo, el operador palpa el surco interescalénico al rodear los dedos en sentido posterior, alejándose del borde lateral del músculo esternocleidomastoideo, y hay que marcar el surco en el punto más alto posible. Una vez que el paciente se relaja, se va a poder prescribir directamente la apófisis transversa prominente del C6 del dicho surco interescalénico, y hay que marcarla. Aquí podemos ver en la figura superior donde se marcó esto con, con un tipo de estrellita. Y vamos a continuar con nuestro instrumento de estimulación nerviosa. Y se va a insertar la aguja y se hace un jabón cutáneo de anestesia en el surco interescalénico entre los músculos escalínicos medios y anterior al nivel del cartílago cricoides. A través del mismo se introduce una aguja de calibre 22 de 36 a 50 milímetros de largo, aislada, más corta para los niños. La aguja sigue una dirección hacia adentro, hacia abajo y un poco hacia atrás, en el sentido de la apófisis transversa del prominente de la 6-6 en la estrellita que habíamos marcado anteriormente. El giro caudal de la aguja es importante para no penetrar los agujeros nerviosos o la inyección en la vaina dural de la raíz nerviosa. Se ha señalado que en promedio las estructuras superficiales están como a una profundidad de 5.5 milímetros. Y ahora, ¿cómo vamos a localizar el nervio que estamos tratando de anestesiar usando esta técnica de estimulación nerviosa? Pues vamos a poder hacer esto por medio de la aplicación de una corriente inicial de 0.8 miliamps, que va a ser suficiente para estimular el plexo que estamos tratando de estimular y localizar. La corriente se disminuye de modo de que haya un umbral de 0.4 miliamps antes de la inyección y después de haber obtenido la respuesta motora apropiada. Es importante no ocasionar contracciones diafragmáticas ni de trapecio porque esta está asociada a una estimulación del plexo cervical, el plexo que nos estamos tratando de localizar. Y la respuesta diafragmática indica un estímulo de nervio frénico, lo cual puede indicar que la aguja está en un plano demasiado anterior. Ya cuando hemos encontrado el nervio que estamos tratando de anestesiar, pues después de la aspiración cuidadosa de 20 a 30 milímetros de anestésico local es inyectado en pequeños incrementos para detectar la colocación intraneural o intravascular de la aguja. Ahora pasaremos con la segunda técnica, que viene siendo la técnica ecográfica. Bueno, en esta técnica hay que empezar con la exploración ecográfica. Se recomienda dos técnicas de escaneo o rastreo para identificar el plexo braquial al nivel interescalénico. Uno, comenzar con el sentido anterior al nivel del cartílago cricoides, con desplazamiento del anterior y medial a posterior y lateral hacia el surco interescalénico. 2. Exploración en el sentido proximal desde la fosa supraclavicular hasta el plano interescalénico. Aquí podemos ver en círculo azul el surco interescalénico entre el escaleno anterior y medio, el plexo braquial indicado en círculos amarillos y la arteria vertebral indicado por un círculo rojo.
Y en esta imagen que proporcionó el libro, en la fosa supraclavicular, el plexo braquial, sus troncos y divisiones pueden ser vistas en el eje corto como un racismo estrechamente cerrado, marcado por un círculo amarillo, y también superior y lateral es de la arteria subclavicular, subclavia, disculpa, de la arteria subclavia. Y en esta imagen también podemos identificar los nervios en sentido proximal hacia el surco interescalénico, y el operador visualiza las estructuras nerviosas en un corte oblicuo sagital en forma de 3 estructuras. Y por lo regular, o incluso 5 estructuras hipoecoicas ovales y redondas, aquí señalado por los círculos amarillos. Continuaremos con la inserción de la aguja. Después de infiltrar anestésico local a la piel en el sitio previsto de la punción, se introduce una aguja de calibre 22 y de 50 milímetros de largos, ya sea fuera del plano con respecto a la sonda que podemos ver aquí en la figura 36.5 como un rectángulo azul, la sonda ecográfica, y se hace avanzar hasta el máximo de 3 centímetros en casi todos los pacientes. Si se usa la técnica fuera del plano para introducción de la aguja, el médico está a un lado de la sonda o un poco arriba de ella, de la misma, y el sitio de la punción inicial debe en sentido superior a la sonda. De forma típica, se angula un poco la aguja en sentido inferior hacia el plano del haz de la ecografía. En el caso de la técnica, en el plano para introducir la aguja, esta se mueve de fuera hacia adentro, y en primer lugar penetra el músculo escaleno medio antes de llegar al surco interescalénico. Se recomienda mucho la estimulación del nervio para facilitar la localización más precisa de los mismos. Hay que destacar que en los niños las raíces del plexo braquial están en un plano relativamente superficial a nivel interescalénico. Bueno, continuaremos con la difusión del anestésico local. Se recomienda usar una inyección de prueba con una solución glucosada a 5% para confirmar todavía más la localización del nervio con estimulación y calcular el perfil de difusión del anestésico local que estamos tratando de usar. Este último debe quedar depositado en el punto medio de las estructuras nerviosas de tal forma que se difunda el sentido circunferencial y rodee los nervios. La distensión de este compartimento por el anestésico local se define en la ecografía en la forma de una expansión hipoecoica. El líquido. Para finalizar, hablaremos sobre la inserción de la aguja. Esto ya lo pasaste. Sí, verdad, estaba mencionado en la dicha técnica anterior. Hablamos sobre los consejos clínicos, doctor, que había proporcionado el libro. Ajá. Okay. Bueno, el primer consejo clínico que el libro había proporcionado fue que los anestésicos locales de acción de acción prolongada logran una analgesia durante 10 a 12 horas. Pero si se desea un lapso más largo, es eficaz colocar un catéter continuo para métodos de reemplazo total de hombro, como por ejemplo estos métodos. De igual forma, se ha logrado resultados satisfactorios cuando se indicen las respuestas vinculares apropiadas, como ocurre en la prueba de estimulación positiva, y la palpación del músculo confirma la respuesta motora cuando usamos
la primera técnica que habíamos dicho de estimulación nerviosa. A pesar de que a veces se produce la inyección subaracnoidea o intraneural, incluso si es el umbral de corriente es mayor de 0.4 miliamps, es recomendable inyectar cuando la respuesta de la corriente es menor de 0.4 miliamps, porque nos indica un umbral muy bajo. Si está indicado un bloqueo continuo, se puede desplazar el punto de penetración a la aguja a 1 centímetro cefálico para el acceso fuera del plano, lo que hace que el ángulo correspondiente de la introducción sea un poco más oblicuo al curso del plexo. Debe orientarse hacia la parte lateral del bisel de la aguja introductor. El quinto consejo clínico es asegurar catéteres en el cuello libremente móvil. Es un desafío. Algunos prefieren asegurar el catéter haciendo un túnel de 3 a 4 centímetros por debajo de la piel y pasarlos de vuelta atrás de un catéter intravenoso que haya sido introducido en un plano subcutáneo acerca del sitio de entrada. Durante la técnica fuera del plano guiada por ecografía, es importante que el ángulo de la aguja no exceda 45 centígrados en el ángulo, porque puede introducirse en un plano muy profundo y quedarse dirigida hacia la médula espinal. Solo son grados, no son centígrados. Gracias. El consejo clínico número 7, incluso con la inyección apropiada, la solución del anestésico local puede difundirse a los nervios vecinos y producir un bloqueo del plexo cervical que incluye las fibras motoras del diafragma, lo cual puede constituir un problema en personas con disfunción respiratoria. Un informe de casos describió la difusión óptima del anestésico local y la posibilidad de utilizar una técnica de solución salina diluida en caso de producir este bloqueo de nervio mencionado. Bueno, para evitar esto, digo. El síndrome de Horner es frecuente por la difusión del anestésico a la cadena en la cara anterior del cuerpo vertebral. La neuropatía de las raíces C6 constituye un problema potencial porque la aguja puede penetrar la raíz nerviosa de forma accidental contra el tubérculo y predisponer a la inyección intraneural. La aguja debe ser retirada si con la primera inyección aparece una sensación dolorosa de calambre, de tipo calambre. Otra técnica para bloquear las raíces del plexo braquial es el bloqueo paravertebral cervical, en el cual se utilizan los puntos anatómicos de referencia en la columna vertebral y se trata de un bloqueo de gran calidad, pero avanzado y se realiza solamente bajo orientación ecográfica. La proyección ecográfica lateral del plexo braquial a nivel de C6 permite visualizar el paso de la aguja en sentido lateral a la apófisis transversa de C6 y de ahí al espacio interescalénico. Con tal proyección se evitan los problemas de intentar la visualización del plexo braquial desde un plano posterior, en que las estructuras óseas podrían entorpecer la imagen de la aguja y del plexo. Bueno, sí me escucho. Sí, Jimena, nomás déjame aclarar una cosa. Tú tienes, ¿cuáles de las dos técnicas escogiste tú? Yo voy a dar bloqueo subclavicular y bloqueo axial. Subclavicular Ajá, y axilar. Ajá. Ok, entonces nada más déjame aclarar un punto. Regrésate un poco, Gamaliel, ¿A dónde exactamente, doctor? a la primera. Lo que quiero aclarar es
que en el bloqueo de plexo, pasa la que sigue, el bloqueo de plexo braquial, esto que estás describiendo en esta diapositiva es el bloqueo de plexo braquial por vía interescalénica. ¿Pasa la otra? ¿El otra? Esta, no la anterior. Esta imagen es de una técnica de bloqueo supraclavicular. En realidad, no sé si pueda yo, bueno, ok. El bloqueo interescalénico está más arriba del sitio de punción que tú estás mencionando aquí. Este es para el abordaje supraclavicular. Y el interescalénico está más arriba, a nivel de una línea trazada desde el cartílago cricoides en sentido lateral. Entonces, no confundir. Aquí tú mezclaste la técnica interescalénica con la supraclavicular. Esa era la aclaración. Y ahora sí continuamos contigo, Jimena. Una disculpa. Bueno, seguimos con el bloqueo subclavicular. Aquí con este bloqueo se va a intentar anestesiar los troncos, las divisiones o ambas estructuras del plexo braquial, según el sitio en el que se aplique la inyección y las características anatómicas que tenga el paciente. Fíjame, déjame te interrumpo tantito. Fíjense en las dos imágenes. La inyección está por encima de la clavícula, por lo tanto, este también es el supraclavicular. No es subclavicular, sino es supraclavicular. Como aclaración, continuamos. Se va a colocar al paciente en posición supina con la cabeza girada 45 grados hacia el lado contralateral. Se preparará el sitio de inserción de la aguja y otras zonas cutáneas que puedan utilizarse con una solución antiséptica. Se asegura la esterilidad de la zona ecográfica con una cubierta estándar o apósito transparente. ¿Cómo dijiste? Que se va a asegurar la esterilidad de la sonda ecográfica con una cubierta estándar o un apósito transparente. Sí, adelante. Vamos a seguir con lo que son los puntos de referencia. Aquí se va a trazar la piel, los contornos de la clavícula marcada con un punto medio de tal hueso con una X. Se va a colocar una X posterior a este punto medio del surco intraescalénico, normalmente 1 centímetro por detrás de la clavícula. El plexo va a pasar inmediatamente cefaloposterior a la arteria subclavia. Su punto sirve como un referente confiable en los individuos más delgados. La infiltración se realiza con un sitio del nervio de 2 a 5 centímetros. Se va a introducir una aguja en el plano parasagital, en el borde superior de la clavícula, en el borde lateral de la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Es recomendable que el ángulo inicial de colocación de la aguja sea de 45 grados en sentido cefálico, con reducción subsecuente al ángulo según se necesita. Aunque un ángulo menor de 20 grados puede conducir que la aguja entre el contacto de la pleura y la vena subclavia antes que el plexo. En los niños, una aguja dependiente del peso puede ayudar a determinar la profundidad de la inserción de la aguja. Para los niños de 10 kilogramos de peso se introduce una aguja de 10 milímetros. La profundidad es la inserción que va a aumentar 3 milímetros por cada 10 kilogramos adicionales del peso.
hasta llegar a lo que son 50 kilogramos. Cuando el niño pasa esa cifra de 50 kilogramos, se hace un tramo de 1 milímetro por cada inserción de 10 kilogramos de peso. La profundidad máxima no debe exceder los 35 milímetros. Sin embargo, sería preferible utilizar la ecografía como medio de orientación. Aquí vamos a ver la localización del nervio. La respuesta a la estimulación nerviosa puede ser útiles para confirmar la cercanía de la aguja con troncos separados. Contracciones pectorales, aquí vamos a ver lo que son la deltoides y el bíceps, que este va a ser el tronco superior, el tríceps, que va a ser en el tronco superior medio, el antebrazo, que lo vamos a encontrar en el tronco superior y medio, y lo que es la mano, que este va a ser el tronco inferior, con intensidad de corriente de 4, que viene siendo 0.1 a 3 milisegundos. Las respuestas distales, lo que es la flexión y extensión de la mano de la muñeca, también nos pueden ser útiles para confirmar que la aguja se coloque dentro de los apénuros. En la inyección, aquí, si durante la exploración se produce una respuesta nerviosa, se inyectará la solución anestésica con la aguja fija en su posición. La aplicación va a ser de 25 a 40 mililitros de anestesia local producida con anestesia adecuada. En niños, la aponeurosis que rodea a los troncos nerviosos muestra menor adherencia que en los adultos, lo cual hace que la anestesia local se propague en mayor grado. En técnicas guiadas por ecografía. Aquí se va a colocar la sonda en plano oblicuo coronal en el extremo externo, exactamente por arriba del borde superior de la clavícula. Es movido medialmente hasta que la pantalla se advierta la imagen de la arteria subclavicular. Con la arteria subclavia, en un punto medio de la pantalla se localiza el plexo que está superolateral a la arteria. Las estructuras nerviovasculares están por arriba de la primera costilla. En este se van a utilizar sondas de menor tamaño para la exploración de los niños, porque con ellas se va a permitir que el mayor movimiento de la aguja alrededor de la sonda. En las arterias subclavia, esta va a ser anecoica, hipodensa. Posible confirmar todavía más con el duplet de color. Las técnicas y los ramos del plexo braquial tienen un aspecto de un conjunto como de forma de racimo de uva que va a ser hipoicoico. Por lo regular son 3 nódulos hipocoicos, que esto va a ser más confiable en la sonda que se va a desplazar en sentido distal. Todo rodeado por un recubrimiento hipocoico. En la inserción de la aguja, aquí la piel es infiltrada con anestesia local y se introduce con una aguja de calibre 22 de 50 milímetros. La aguja se introduce alineada en pleno con una curvatura o una sonda lineal. La aguja se va a colocar inmediatamente por arriba de la clavícula en dirección lateral o medial con un ligero ángulo cefálico. Se recomienda utilizar de forma simultánea la estimulación nerviosa para confirmación adicional de la localización del nervio y como un monitor adicional para evitar la inyección intraneural a través de la estimulación umbral. Aquí pues la imagen, venía en el libro la imagen del bloqueo subclavicular. Vamos a ver en la imagen la línea amarilla que es el tronco primario y ramo anterior y posterior del plexo braquial. En el círculo rojo va a estar la arteria subclavia y pues también viene la imagen de cómo se va a insertar la aguja.
Es menor depositar el anestesia local junto a estructuras nerviosas inmediatamente por fuera de la arteria subclavia o por arriba de la primera costilla. La inserción en ese sitio va a ser desplazada hacia arriba en las estructuras nerviosas de la primera costilla y la arteria subclavia. La distribución hipocoica de la anestesia local alrededor de los nervios puede verse en la pantalla del ultrasonido. Aquí podemos ver las flechitas que nos va a indicar la pleura y la primer costilla. Y seguimos con el bloqueo axial. Es axilar, Jimena. Perdón, axial. ¿Axial? Axilar. ¿Axilar? Sí. Aquí los nervios por anestesia del plexo axilar siguen un trayecto distal con la arteria y la vena axilar a lo largo del húmero desde el vértice de la axila. Este bloqueo es útil para las cirugías de lo que es el codo, el brazo y la mano. Los objetivos primarios son los nervios cubital, medio y radial. El músculo musculocutáneo suele salir del plexo a través del nervio. El nervio musculocutáneo suele salir del plexo a través del cordón lateral en sentido proximal a dicho punto y puede bloquearse de forma separada durante el bloqueo axilar. En la zona central del húmero, en su trayecto diagonal a través del músculo corocobroquial o detrás de él. En la relación con el tercer segmento de la arteria axilar, el trayecto común de los nervios terminales es el siguiente. El nervio medial permanece anterior y el medial. El nervio cubital va a permanecer posterior y medial. El nervio musculocutáneo va a permanecer anterior y lateral. Y el nervio radial va a permanecer lo que es posterior y lateral. La vaina única puede estar separada en compartimentos individuales por tabiques aponeuróticos que rodean nervios individuales de la axila. En este se va a colocar al paciente en decúbito